Sean bienvenidos, jóvenes, a esta cuarta sesión del día de hoy, miércoles 13 de mayo del 2020, la materia de álgebra de la Universidad NUR, clase virtual que estamos teniendo el día de hoy. Esta es nuestra segunda hora en realidad, ¿no? Nosotros pasamos dos horarios, uno de que es de 8 a 10 de la mañana, y este es de 10:30 a 12:30, ¿no? Entonces, en esta segunda hora vamos a hacer, yo creo que dos sesiones nada más, o haremos una tercera, pero va a ser muy cortita de 10 minutos, ¿no? Hasta las 2:30. Pero es importante hacer esto porque hoy tenemos que terminar esto de los logaritmos para darles a ustedes un práctico modelo del parcial que van a practicar. En realidad ya están practicando, ¿no? Faltaría solamente los ejercicios de logaritmos que les dé un práctico y con eso ya prácticamente ustedes quedan preparados para la segunda evaluación que va a ser este próximo miércoles. Tomen en cuenta que la evaluación, al igual que la primera que tomamos el primer parcial, la haremos en la primera hora, ¿ya? O, y en la segunda hora ya continuamos con el avance. Porque si lo hacemos a la segunda hora, ustedes se van a desconcentrar, ustedes no van a estar preparados, entonces prefiero hacerlo a las 8 de la mañana, comenzar el examen, ¿ya? Así que organícense, por favor, y estén atentos a ese tema de las, principalmente, condiciones de la evaluación, ¿no? Ya les voy a avisar cómo se va a evaluar este segundo parcial. Por ahí de repente va a haber algunos cambios, principalmente con el tema de la modalidad de los ejercicios y de cómo se va a tomar el examen, pero como les digo, ya les avisaré por el grupo de WhatsApp. En la anterior sesión, en la anterior hora, avanzamos logaritmos con principalmente definiciones logarítmicas, ¿no? Es decir, cómo se plantea un logaritmo. ¿Cómo es, Bruna? ¿A qué es igual el logaritmo de 2 de base 2 de 8? ¿Ven? ¿A qué me refiero que necesito que activen su cámara? Porque pueden ingresar a la sala y ni siquiera están ustedes conectados en línea, ¿no? Y eso es algo que en lo personal vamos a empezar a cambiar las próximas clases, como les dije. Si es que ustedes no contestan, así como se ganan puntos, voy a empezar a quitarle esos puntos por no contestar o por no estar con su cámara activa. Yanine, ¿cómo es Yanine? ¿Cuánto es logaritmo de base 2 de 8? Es 3, ¿no es cierto? Muy bien, porque 2 elevado al cubo había sido 8, entonces la potencia en este caso, el exponente de la base de una potencia es el valor del logaritmo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver propiedades y luego vamos a hablar un poco de las ecuaciones logarítmicas, porque es importante que en esta primera sesión sepamos definir todos esos logaritmos con sus propiedades. Anoten por favor ahí en su cuaderno propiedades logarítmicas. Vamos a indicar algunos ejemplos y vamos a explicarlos aquí cada uno. Propiedad número 1. Estos marcadores están mejores que los otros, ¿no? En esta propiedad nosotros tenemos que saber que si tenemos un logaritmo, ¿no? Aquí vamos a poner de base b, que el número, en este caso el logaritmo, ¿no? El número logaritmo sea 1, la propiedad dice que es igual a 0. Ya lo vimos en el anterior ejemplo, con algunos ejercicios, que no importa la base del logaritmo, puede ser base 10, base 20, base 50, pero si el valor del número del logaritmo es 1, entonces su resultado, en este caso el logaritmo va a ser 0, ¿ya? Cualquier valor. Esa es una propiedad que no se tiene que olvidar nunca. Vamos con unos ejemplos aquí. Si yo digo, por ejemplo, el logaritmo de base 3 de 1 es 0, si yo digo, por ejemplo, logaritmo de base 1000 de 1 es 0. O sea, no interesa, como les decía, el valor, en este caso, del logaritmo, ¿no? Eh,
podemos tener también un logaritmo que dice que puede ser, por ejemplo, logaritmo de base 10 de x más 1 sobre x más 1, ¿no? Entonces, cualquier elemento, podemos poner ese ejemplo aquí, logaritmo de base 10 de x más 1 sobre x más 1, esto también es 0, siempre y cuando x sea diferente, en este caso, perdón, x más 1 sea diferente de 0. Porque si me diera 0 entre 0 me da una indeterminación. Por lo tanto, tiene que dar diferente de 0 el valor, ¿no? Esta propiedad también hace que sea 0 el ejercicio. Vamos con la propiedad número 2. Si la propiedad número 2, yo acá digo que, por ejemplo, el logaritmo de la base, en este caso b, es igual al número de logaritmo, en este caso de acá, esto va a ser al revés, ¿no? Si al otro lado era 0, entonces aquí va a ser 1. No importa, como les decía en el anterior ejemplo, si aquí no importa la base, pero que si el número es 1, entonces 0. En cambio acá, ambas bases, tanto la base como el valor del número logaritmo, deben ser iguales para que dé un resultado. Podríamos poner acá algunos ejemplos. Podría decir yo aquí, ejemplo, logaritmo de base 2 de 2, esto es igual a 1. Logaritmo de base, por ejemplo, 10 de 10, esto es igual a 1. Obviamente que acá normalmente la base 10 no se escribe, ¿no? Pero lo estoy poniendo así para que ustedes entiendan de que en ambos lados, tanto en la base como en el número, deben ser iguales. Veamos en la propiedad número 3. ¿Cuál es la propiedad número 3? En la propiedad número 3 nos dice el ejercicio que si yo, por ejemplo, tengo la base, digamos, con el elevado al logaritmo, en este caso, ¿no? De base b de n, ¿no? Esto dice que es igual a n. A ver, entiéndase de que aquí, por ejemplo, el logaritmo, en este caso la base, el valor está elevado al logaritmo, ¿ya? Esto está elevado, no está abajo por si acaso, tengan cuidado. Con este ejemplo le van a entender mejor bien. Veamos con este ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, 8 elevado al logaritmo, ¿no? De base 2 de 5, dice que dice 8 elevado al logaritmo de base 2 de 5, ¿no? Entonces, ahí dice que debo encontrar en este caso el ejercicio, ¿no? Igual a n, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos resolver este ejercicio? ¿Alguien se da cuenta cómo resolverlo? El 8 ponerlo 2 al cubo. Bien, el 8 lo ponemos 2 al cubo, aquí, luego lo elevamos al logaritmo de base 2 de 5, y ¿qué pasa con ese cubo? Lo sacamos, ¿no? Lo sacamos afuera de toda la expresión. Por eso es que aquí es importante entender la expresión de los logaritmos. Entonces, esto sería igual a 2 por el logaritmo de base 2 de 5, y todo sale afuera con potencia 3, ¿no? Entonces, fíjense que esta potencia de 2, que es 3, exponente, va a ser el valor del logaritmo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora acá? Entonces, si ustedes se fijan, el 2 del logaritmo de 2 le va a quedar 5 elevado a 3. Entonces, aquí va a ser igual a 125, ¿no?
Así que es así, ¿no? Entonces fíjense que una vez que yo elevo el 2 elevado al logaritmo de base 2 de 5 elevado al cubo, solamente ya quedaría 5 al cubo como la expresión a resolver y ese sería el valor del logaritmo. ¿Ok? Bien, entonces en esta propiedad logarítmica hay que tener mucho cuidado con el tema de saber convertir estos valores, como por ejemplo el 8, y aplicarla bien la propiedad, ¿no? Entonces, básicamente acá nosotros tenemos que tratar de aplicar todas las propiedades de potenciación a su máxima expresión, como digo, ¿no? Una cuarta propiedad, vamos a ver la propiedad número 4. Voy a borrar un poco aquí, por favor. Por ejemplo, si yo tengo la propiedad número 4, dice, la fórmula o la ecuación dice, si el logaritmo de base b de a, ¿no? Va a ser igual, dice, al logaritmo de base b de c, ¿no? Si y solo si, si y solo si, a es igual a c. A es igual a c. ¿Ya? Esta propiedad de logaritmos me permite utilizarla principalmente en las ecuaciones logarítmicas. Vamos con un ejemplo. Si yo aquí les digo, el logaritmo de base 1 medio de x más 1, ¿no? Y esto es igual, dice, ¿no? Al logaritmo de base 1 medio, aquí vamos a ponerle 3, ¿no? 3, entonces fíjense que en este caso las bases son iguales, ¿no? Fíjense que las bases son iguales y a va a ser igual a c, dice. Por lo tanto, si estos logaritmos tienen la misma base en una ecuación, por lo tanto, aquí voy a igualar a x más 1 igual a 3. Por lo tanto, aquí ya puedo despejar la incógnita. Entonces, x va a ser igual a 3 menos 1 y entonces x es igual a 4. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el ejercicio me puede permitir con esta propiedad encontrar la incógnita dentro de un Dicen no logaritmo. es 2. Ah, 2, perdón. Lo sumé, ¿no? 2. Entonces, aquí me permite encontrar el valor de la variable, ¿no? Entonces, esta es otra propiedad que, como les digo, la vamos a usar principalmente en el examen parcial porque se les va a poner la ecuación logarítmica y ustedes tienen que llegar a igualar en los logaritmos a ambos lados para luego encontrar la ecuación de la variable. Es decir, en este caso, el valor de la variable. ¿Ya? Vamos con la siguiente propiedad. A ver. Bueno, esas serían las propiedades, ¿no? Ahora, vamos con los teoremas. Veamos un teorema. O quieren ver uno más de este ejercicio. Por ejemplo, si yo acá les digo, ¿no? Vamos con otro ejemplo. Ejemplo 2. Si yo les digo que calculen el logaritmo, no tiene base, de 3x menos 1, lo igualamos al logaritmo
de 1 menos x, ¿no? Entonces, Bruna, aquí ¿cómo quedaría el resultado? ¿Se eliminan los logaritmos o no se eliminan? Ahorita analicen, lo estoy viendo. Eh, sí, o sea, tengo que hacer lo mismo que hizo en el ejemplo 1, el 3x menos 1, y con el 1 menos x tengo que hallar el valor de x. Entonces, las bases son iguales, ¿no? Fíjense que aquí la base es 10, aquí la base es 10, por lo tanto, son dos logaritmos iguales, entonces aquí me va a quedar 3x menos 1 igual a 1 menos x. Automáticamente aplico esa propiedad. El 3x, este menos x pasa al otro lado con más x, ¿no? Más x igual a 1, y fíjense que este menos 1 pasa con más 1, aquí me va a quedar 4x, y aquí me va a quedar 2, y me va a quedar 2 sobre 4, y x es igual a 1 medio, ¿no? Entonces, en esta propiedad me estoy tomando mi tiempo, porque como les digo, en el examen se van a aplicar ejercicios similares a esta propiedad, y puede ser que en una de los logaritmos, dentro del paréntesis, solamente tengamos que hallar, por ejemplo, una sola incógnita. Pero, ¿qué pasa si yo en el logaritmo, veamos un tercer ejemplo, ¿qué pasa si yo en el logaritmo tengo una ecuación cuadrática? Por ejemplo, decimos logaritmo natural de x al cuadrado más x menos 5 igual al logaritmo natural de 1. Por si acaso, ¿no? Aquí algo que no he explicado también. Tenemos el logaritmo normal y tenemos el logaritmo neperiano. El ln se llama logaritmo neperiano. Entonces, es similar el análisis, solamente que tiene otro formato, ¿no? de cálculo, principalmente en la calculadora, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, la misma propiedad, aplicándola a la 4, se van a eliminar estos dos logaritmos naturales y me va a quedar la expresión x al cuadrado más x menos 5 igual a 1, ¿no? Entonces, si yo resuelvo esta ecuación, se va a convertir en una ecuación de segundo grado. Este más 1 pasa con menos 1 acá y lo igualamos a 0. Por lo tanto, aquí me va a quedar x al cuadrado más x menos 6 igual a 0. Ahora, ¿puedo resolver esto? El otro día aprendimos a resolver un sistema de ecuación de segundo grado por fórmula general o por, ¿qué cosa? Factorización. Factorización. Entonces, para no hacerlo muy largo la explicación de esto, aplicaremos factorización. ¿Ya? También por fórmula general podemos hacer este ejercicio. Entonces aquí ponemos dos paréntesis, caso 6, igualamos a 0, y el valor del cuadrado del primer término va a ser x. El primer signo es positivo, el segundo es la multiplicación de los dos, más por menos es menos, y un número que multiplicado me dé 6 y que restado me dé uno positivo. 3 y 2. 3 y 2, entonces aquí ponemos 3 y aquí ponemos 2. Entonces ya tenemos los dos valores, ¿no? El factor 1 va a ser x más 3 igual a 0, por lo tanto x1 va a ser menos 3. Ya hay el primer valor. El segundo factor, que es x menos 2, lo igualamos a 0, y le ponemos x2 igual a 2 positivo. Entonces quiere decir que este logaritmo, si yo reemplazo los valores de los dos x1 o x2 que he encontrado, en el logaritmo voy a encontrar su igualdad. Pero a veces, uno de estos dos valores
no hace que consigamos el logaritmo, en este caso, en la igualdad. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso, por eso es que hay que comprobar cuál de estos dos valores en la ecuación logarítmica se cumple con la igualdad. Principalmente cuando hacemos este ejercicio es para encontrar ese valor y que tengamos un resultado, ¿no? ¿Ok? Bueno, esos eran los que se llaman, en este sentido, nosotros les habíamos puesto propiedades de los logaritmos. Ahora vamos con algunos teoremas. En algunos teoremas, que son los más básicos, aquí teoremas ahora. Teoremas. Creo que con negro se ve mejor, ¿no, chicos? Logran ver mejor la pantalla, ¿no? Con negro que con rojo. Así que a ver, voy a usar aquí mi rojo, a ver. Voy a poner acá, número 1, logaritmo de un producto. ¿Se lee? Pongamos ahí, logaritmo de un producto. La propiedad dice que si yo tengo, por ejemplo, aquí vamos a poner la propiedad, logaritmo de base, en este caso b, paréntesis, a por c, esto es igual, dice el teorema, a la suma de los dos productos, es decir, logaritmo de base b de a más el logaritmo de base b de c. ¿Okay? Ese es el teorema cuando tengamos dentro de un logaritmo dos productos, es decir, dos términos multiplicando. Ejemplo, si yo digo aquí logaritmo de base, en este caso 3, de 2 por 7, obviamente esto se puede multiplicar, serían por ejemplo 14, ¿no? Pero si yo no quiero aplicar el teorema a esto quedaría por ejemplo logaritmo de base 3 de 2 más el logaritmo de base 3 de 7. Fíjense que estoy aplicando el teorema para que tal vez en un ejercicio mucho más complejo de logaritmo podamos simplificar los logaritmos con un término semejante. Entonces, más que todo es para eso. O también puedo hacerlo al revés, es decir, si aparece esta propiedad o aparece este formato en su ejercicio, tal vez ustedes podrían llevarlo a esta expresión más simplificada. Y así ustedes pueden simplificar logaritmos mucho más fácil. ¿Entiendes, Adela? Sí. A ver, Adela, te pongo un ejercicio aquí. ¿Cómo sería el ejercicio logaritmo de base 4 de, en este caso, vamos a poner aquí, un cuarto, por ejemplo, ¿no? Más el logaritmo de base 4 de 2. ¿Cómo quedaría esto? Según la expresión logarítmica, he puesto el lado derecho de la propiedad. ¿Cómo sería esto llevándolo al lado izquierdo? Dime, Lady, te escucho. ¿Cómo quedaría? Logaritmo de base 4. ¿Ya? Paréntesis, un cuarto por 2. Correcto. Ahora, si yo quisiera esto simplificarlo, este 2 se puede simplificar con este 4, por lo tanto esto me va a quedar logaritmo de base 4 de 1 medio.
sea, fíjense cómo el logaritmo en este caso se ve largo, se ve grande, pero si aplico la propiedad, el teorema, mejor dicho, logro que se simplifique inclusive a llegar a ser esta expresión, ¿no? Entonces, de esta forma es como nosotros aplicamos esta propiedad. Vamos con la siguiente propiedad, por favor. Pongan ahí número 2, logaritmo de un cociente. Número 2, logaritmo de un cociente. ¿Sí? ¿Cómo es la propiedad o el teorema, perdón, sigo yo con propiedades, el teorema de un logaritmo de un cociente? Dice que si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de base b y ahora está a sobre c, esto es igual al logaritmo de base b de a menos el logaritmo de base b de c. Fíjense que el numerador se mantiene positivo y el denominador se va a hacer negativo, es decir, vamos a restar. Cuando yo digo siempre el logaritmo de una fracción, por ejemplo acá, yo siempre digo que esto es como si fuera la resta. Si en el otro multiplicábamos era la suma, en la división es la resta. Básicamente así lo entiendo yo. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a poner acá un ejercicio que sería así. Si yo digo, por ejemplo, logaritmo de base 5, paréntesis, de 2b sobre 3, Hugo, por favor, ¿cómo quedaría esta expresión? Quedaría igual logaritmo de base 5 de 2b 2b menos logaritmo de base 5 de 3. A ver, podríamos dejarlo ahí el ejercicio aplicando solamente este teorema. Pero, miren aquí. Aquí tengo un logaritmo de un producto de un entero con una variable. ¿Entienden? Entonces podría aplicarle el teorema anterior, ¿no? ¿Cómo sería esto? Logaritmo, Hugo, de base 5 de... Paréntesis, No, no necesito paréntesis. Sería 2 nada más. Como es producto, logaritmo de base 5 de 2. El primer teorema. me perdí, dice. Se perdió. Bueno, le estoy pidiendo que esto aplique el teorema 1, que fue el anterior. Fíjense que aquí es una multiplicación, 2 por b. Entonces yo puedo descomponer esto también que de esta forma. Sería logaritmo de base 5 de 2 de más logaritmo de base 5 de b menos el logaritmo de base 5 de 3. ¿Entendió lo que hice? Ah, ya. Es que no había entendido bien. Entonces, Sí, señor. aquí estamos multiplicando dos términos que lo puedo descomponer en la suma. Y obviamente se mantiene el otro con la resta. Y ya lo hice de esa forma. Y si vuelvo hacia atrás, hacia el valor de esta manera, agarraría esto, lo pongo en la multiplicación nuevamente aquí, luego se mantiene la resta y recién llego a llevarlo a una fracción. ¿Entienden? Bien. Vamos a ver otro ejercicio, por ejemplo. Y ahí termina, dicen. Claro, aquí en el tema aquí solamente estamos aplicando propiedades, Bruno. Acá no estamos resolviendo en realidad los logaritmos, porque lo que estamos haciendo es tratar de entender cómo podemos ampliar el logaritmo o reducir logaritmos, aplicando todas estas propiedades. Nada más. ¿Ya? Ay, Bueno, ahí tenemos el logaritmo de, en este caso, como le dije, de un cociente, ¿no? Veamos el logaritmo de una potencia.
Vamos a borrar acá. Ese era el marcador rojo. Por ejemplo, si yo les pido que apliquen el teorema o la propiedad en el examen parcial, deberían hacerlo eso, no calcular el valor del logaritmo, sino encontrar cuál es en este caso, la aplicación de los teoremas o las propiedades. Número 3. Logaritmo de una potencia. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, les digo, calculen, primero la propiedad? Yo tengo el logaritmo de base b de a elevado a n, ¿no? Entonces, esta propiedad la apliqué al principio, ¿se acuerdan? N por logaritmo de base b de a. Fíjense que esta propiedad, por ejemplo, este teorema, me ayuda muchísimo. Vamos a poner un ejemplo. Logaritmo de base 2 de 3 y todo esto elevado a la quinta, ¿no? Entonces, fíjense que en este ejercicio, en este ejemplo, el 5, como les expliqué inicialmente, pasa a multiplicar al logaritmo y acá el logaritmo quedaría expresado de esta manera. Ya la potencia de 3, o el exponente de 3, sale afuera del logaritmo, en este caso a multiplicar. Y yo tengo otro ejemplo, vamos a poner aquí. Un logaritmo de una raíz cuadrada, por ejemplo. Vamos a ponerle cúbica para que se entienda mejor. Raíz cúbica de 5. Entonces, si yo tengo una expresión como un logaritmo de este tipo, voy a aplicarle la propiedad esta que tengo. Me quedan 4 minutos para esta sesión. Entonces, antes de hacer la aplicación de la propiedad, lo que voy a hacer aquí es poner logaritmo, abro paréntesis y pongo 5. Y esto vamos a llevarlo a una exponente fraccionario, que daría 1/3. ¿No es cierto? Porque acá su exponente de 5 es 1, entonces este 3 va a dividir a 1, entonces daría elevado a 1/3. Y este 1/3 sale afuera del logaritmo a multiplicar por el logaritmo. Obviamente de aquí no hay base, se supone que es 10 de 5. ¿Entienden? Entonces, esta parte de los logaritmos ayuda muchísimo a entender por qué, en este caso, si tengo una raíz, ya sea cuadrada o cúbica, podríamos aplicar esta propiedad también. ¿Ok? Bueno, vamos a ver expresiones logarítmicas. A ver, resolvamos algunas propiedades. Por favor, hasta ahí. La verdad que los temas de los logaritmos son bastante amplios. Lamentablemente a nosotros no nos da el tiempo para poder enseñar todos los logaritmos. Les voy a dejar unos videos tutoriales para que puedan ver todos los demás propiedades logarítmicas y así ustedes puedan resolverlos, ¿sí? Tengo 3 minutos todavía. A ver, pongan ahí ejercicios. Dice, antes de que borre, ¿Sí? digamos, si hubiera sido logaritmo, si hubiera sido, digamos, logaritmo de 2 raíz de 5 sería
logaritmo de 5 elevado a un medio, ¿no? Claro, elevado a un medio. Y 5 elevado a un medio. Si hubiera sido raíz cuadrada, me dice, ¿no? Ajá, sí. Claro. Y si fuera Hubiera sido 4, hubiera sido un cuarto, digamos, así. un cuarto, correcto. Ah, ya. Gracias, Lisa. Ya. Ok. Vamos con el primer ejercicio. A ver, si yo tengo, por ejemplo, pongan ahí ejercicios. Número 1. Si yo tengo el logaritmo de base 3 de, en este caso, paréntesis, logaritmo de base 2 de x igual a 1, apliquen por favor a ver todas las teorías que tienen ahí. ¿Cuánto sería ese resultado? Tenemos 1 minuto 20. Bueno, tengo menos de 1 minuto. Vayan resolviendo, por favor. Encuentren el resultado y en la quinta sesión me dicen ustedes la respuesta.